Hola amigas, en esta ocasión vamos a preparar una facilísima receta de una masa o pasta, mejor dicho, de hojaldre, como comúnmente lo conocemos, cuando su nombre real es la pasta de Feyté. Para lo cual vamos a necesitar 1 kilo de harina, 600 mililitros de agua, 10 gramos de sal, 100 gramos de manteca vegetal, y para empastar nuestra margarina, aquí tenemos nuestra margarina. De esta margarina vamos a necesitar 666 gramos de margarina especial para Feyté u hojaldre. Bueno, tenemos los ingredientes y lo que vamos a hacer es, en nuestra mesa vamos a colocar la harina. Hacemos una fuentecita, le colocamos, o le vaciamos mejor dicho, la sal, le agregamos el agua, y nuestra manteca vegetal. Vamos a ir incorporando los ingredientes, no importa si se sale, la movemos y vamos a hacer en esta receta. Al principio necesitamos una masa con estos ingredientes que acabo de mencionar. Ven, aquí amasamos perfectamente, que todos los ingredientes se mezclen, se integren, y esta masa no necesita mucho amasado, con que se integren un poquito, con eso tiene. Pero tiene que estar perfectamente bien integrado los ingredientes. Podemos pedir la ayuda de algún amigo, de algún familiar, para que en caso de que nos cansemos un poco, nos puedan ayudar. Lo estamos haciendo a mano para que vean que no es nada difícil, solo que se necesita un poquito de fuerza, y eso es todo. Vamos a revolver bien nuestros ingredientes. Ya más o menos está teniendo la consistencia de masa. Y ya tenemos preparada nuestra masa. Ahora vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10-15 minutos para que nuestra masa se afloje un poquito, pero para evitar que nuestra masa se reseque, la vamos a cubrir con un plástico. Vamos a cubrir con un plástico y esperamos unos 10 o 15 minutos para que se afloje nuestra masa. Bueno, ya han pasado entre 10 y 15 minutos
Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar nuestra margarina adentro de nuestra masa, porque esta es una masa laminada. Vamos a tener nuestra margarina, de preferencia a temperatura ambiente. Algunas margarinas las venden frías, pero yo recomiendo que las saquen con mucho tiempo de anticipación para que nuestra margarina se pueda suavizar. Vamos a golpear en la mesa. Esto con el afán de que nos sea más fácil trabajarla. Si se fijan, la margarina ya está un poquito más flexible, por eso la recomiendo a temperatura ambiente. Y hacemos un cubo. Hacemos un cubo y posteriormente la vamos a aplastar tantito para hacer un cuadrado. Aquí tenemos nuestro cuadrado, ¿sí? Y el siguiente paso, como había mencionado, es integrarla en la masa. Con ayuda de un cuchillo vamos a hacer un corte en forma de cruz, o más bien un corte en forma de X hasta la mitad de nuestra masa, hasta la mitad de la profundidad, y abrimos las 4 puntas de manera que nos quede un pañal. Ponemos harina para trabajarla. Y con ayuda de nuestro rodillo vamos a estirar las 4 puntas ligeramente hacia el frente, hacia atrás, hacia los costados, dejando un montoncito en la parte del centro. Aquí tenemos nuestro montoncito de masa y le vamos a poner nuestra margarina suavizada y la vamos a cubrir como si fuera un pañal. Y con ayuda de nuestro rodillo, siempre trabajándola con un poco de harina, la vamos a golpear para que se distribuya. Y vamos a hacer un cuadrado. Nuestra masa ya envolvió a la margarina y vamos a dejar reposar otros 5 minutos para que se suavice, para que se afloje nuestra masa y no nos cueste trabajo estirarla. Siempre trabajándola, cubriéndola con un plástico para evitar que se nos reseque nuestra masa. Y esperamos un poquito más de tiempo. Bueno, ya pasaron unos minutos, nuestra masa ya se relajó, ya está lista para estirarla.
Y lo que vamos a hacer es con un poco de harina debajo de nuestra masa, siempre trabajándola con harina, con lo necesario, arriba y abajo. Vamos a agarrar nuestro rodillo y vamos a estirar hacia el frente. Parejito. Si nos bajamos tantito de la mesa no importa, pero el chiste es de que salga parejita, ¿sí? Más o menos debe tener un largo como de 80 centímetros. Y con ayuda de nuestras manos retiramos el exceso de harina, o si tienen un cepillo, mucho mejor. Y el primer doblez se va a hacer en forma de tríptico. Doblamos hacia adentro y luego la otra parte cubrimos, ¿sí? Aquí ya va nuestro primer doblez, del cual son 5 dobleces en su totalidad. El siguiente doblez se tiene que hacer de la siguiente manera. La masa se tiene que girar así, de tal forma que las capas estén hacia el frente de nosotros o hacia nosotros. De igual manera, con un poco de harina vamos a estirarla por segunda vez, parejito. Retiramos el exceso de harina y hacemos exactamente lo mismo hacia el frente y luego cubrimos, y ya sea en una libreta o con 2 puntos vamos marcando la segunda vuelta para no equivocarnos. Como les mencionaba, son 5 vueltas en total. Hago 2, reposo 10 minutos, hago otras 2 y por último hago la quinta vuelta, y mientras vuelvo a girar hacia que las capas estén hacia el frente y hacia mí, y como va a reposar la volvemos a tapar con un plástico. Si nosotros estiramos la masa las 5 vueltas una tras de otra, lo único que vamos a hacer es maltratar nuestra masa. Por eso esta masa se reposa, para que nos facilite trabajarla y para evitar que las capas de grasa se unan con las capas de masa. Por eso lo tenemos que dejar reposar entre sus 2 vueltas y sus segundas 2 vueltas, y la vamos a dejar descansar unos minutos, unos 5 o 10 minutos. Bueno, ya reposó. Hasta el momento lleva 2 vueltas. A continuación vamos a hacer nuestra tercera vuelta. La vamos a estirar y de la misma manera un poquito de harina y estiramos.
hacia el frente y hacia nosotros. Lo más parejito que se pueda para que se distribuya. Retiramos el exceso de harina. Le falta un poquito de tamaño. Y lo mismo, girar 45 grados, perdón, 90 grados. Y estiramos por cuarta ocasión. Giramos y volvemos a tapar, y ya solo nos falta una vuelta para completar las 5 vueltas, pero vamos a dejar reposar otros 10 minutos para que no se nos complique al momento de estirar nuestra pasta. Vamos a dejar reposar para estirar. Bien, bueno, pues ya de nuevo reposó nuestra masa y le vamos a dar la quinta y última vuelta. La vamos a trabajar de igual manera, estirándola. Incluso ya se siente un poquito más apretada, un poquito más dura, porque ya la grasa y la masa se están distribuyendo, una capa de grasa y una capa de masa. Si necesitamos un poco de más harina, a veces hace falta, no siempre, le agregamos y estiramos. Esta última vuelta ya es la quinta, ya está lista. Recuerden que hay que estirar lo más uniforme que se pueda para que nos quede parejito. Y hacemos ya el quinto doblez y ya tenemos lista nuestra pasta de hojaldre, y se puede trabajar. Yo lo que recomiendo es que se refrigere unas 2 horas como mínimo. Esta te puede durar incluso 3 días guardada en el refrigerador. Y la forma en la que vamos a guardarla es en una charola con un poquito de harina y la vamos
a guardar en una bolsa para evitar que nuestra masa se reseque durante ese tiempo que va a estar guardada en el refrigerador. La ponemos en una charola o en la pura bolsa, o sea, no pasa nada, pero la charola le va a dar así como una especie de forma así planita para que se conserve mejor. Y recuerden que siempre trabajarla con las capas hacia el frente, ¿sí? Porque si nosotros la trabajamos de la manera en que no están las capas hacia el frente, no se van a hacer nuestras capas como debe de ser. Entonces esta pasta está ideal para hacer unas empanadas, para hacer orejas, brocas, abanicos, bolovanes, corbatas, sacristanes, en fin, hay variedad de pay de hojaldre, hay variedad de figuras del pan que comúnmente conocemos como pan mexicano. También se pueden hacer las banderillas, las palomas, y poco a poco voy a ir subiendo videos para mostrar la forma en que se pueden usar las masas. En esta ocasión la del feiter, pero es una de las formas más sencillas que creo yo se pueden trabajar y con una cantidad ideal para que no sea mucha la cantidad que ustedes elaboran. También se pueden hacer orejitas pequeñitas como de 4 centímetros. Voy a subir videos para ver cómo se realiza el proceso de elaboración tanto del pan como de algún otro postre. Espero que les haya gustado y que les haya servido. La receta la dejo en la descripción del video, y pues nos vemos hasta la próxima. Y este es mi canal, suscríbanse. Algo que se me andaba pasando es que pues nuestra pasta puede refrigerarse hasta como un máximo de 3 días, porque se empieza a hacer vieja, se empieza a oscurecer. Entonces yo recomiendo que si la van a hacer, por ejemplo, en la mañana y la ocupan en la tarde, o sea, está muy bien, o al día siguiente, pero siempre y cuando lo ocupen de un día para otro, les recomiendo que la saquen con unos minutos, para que empiece como que a aflojarse tantito, porque nuestra grasa en el refrigerador se hace dura, por lo tanto nuestra masa va a estar dura. Entonces siempre que la vayan a trabajar, yo recomiendo que la saquen unos 15 minutos o 20 minutos antes para que se empiece a temperar y no nos cueste trabajo trabajarla o laminarla, ¿sale? Ese era el único, lo que se me había pasado. A veces cuando uno no las tapa en el refrigerador, se empiezan a hacer como si fueran una especie de costras o una especie pues sí, se empieza a cuartear porque le empieza a dar el aire, se empieza a resecar, entonces se van haciendo costras, pero no pasa nada siempre y cuando no exceda de los 2 o 3 días en lo que la preparamos, porque si nuestra masa se empieza a hacer vieja y se nos empieza a hacer incluso un poquito gris o negra, y entonces ya se está echando a perder nuestra masa, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video.